Sí, al doctor Mente. ¿Cómo estás, Doc? Pues yo ya no sé, amigo. La vez pasada te olvidaste. En este momento me desplazas. No sé, amigo, ya no sé qué pensar ¿Qué contigo. está Yo realmente pasando? estoy angustiado, preocupado. ¿Qué sucede con tu persona hacia mi Oye, amigo. persona, mi querido amigo? No. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, siempre en el entendido de que, siempre lo he dicho, no sé si ya lo dije al aire en algún momento, pero siempre he concebido un programa de radio de estas características como un ente vivo y cuando va pasando el tiempo, conforme va pasando el tiempo, va teniendo sus propias exigencias. Y pues esto es parte de ese fenómeno y que tiene que ver también con la respuesta positiva de la gente y de repente pues abusamos del tiempo del doctor Mente y pues ahí lo pasamos un poquito más tarde, pero siempre presente y bien recibido, Doc. Bienvenido. No, claro que sí, con mucho gusto, mi querido amigo, ya sabes, listo para entrar en acción y platicar contigo como siempre los viernes para sacar un poquitito qué ideas nuevas vienen en tu cabeza, porque esta sección se genera de tus ideas, de lo que se te ocurre hablar de cada día viernes, mi queridísimo amigo. Y que eso le tiene que sorprender al auditorio sobremanera, porque nos encontramos con que pues casi siempre pensamos que los procesos de producción de un programa de estas características pues tiene que ver con documentos prescritos, con informaciones ya preestablecidas, incluso hasta con ensayos, ¿no? Y que mucha gente quizá piense que estamos ensayando antes, pero no, que sepa que el doctor Mente contesta las respuestas al vuelo y lo hace siempre de manera muy oportuna y perspicaz. Doc, de hecho, permíteme rescatar uno de los temas que nos pidieron desde la semana pasada y que quedó ahí sobre el tintero porque no venía a colación, pero que yo lo rescato porque yo creo que ya habías hablado un poquito sobre este apartado de las drogas, particularmente de la marihuana, que se pone tan de moda últimamente a escala global con nuevos esquemas de seguimiento, incluso con comercializaciones de otro carácter, que tiene que ver, yo creo, también mucho con ese boom de los años 70, ¿no? Cuando esta psicodelia, cuando esta dinámica social, incluso musical y cultural, la puso en el ojo público. Pero en cierto momento recordamos, y así me lo hace saber el amable auditorio, que nos habías mencionado que no es bajo ninguna circunstancia el mismo producto que se puso de moda en los años 70. Hoy lo que está en el mercado, regular en algunos países, ilegal en otros tantos, pues no se parece ni de cerca a ese producto originalmente de los años 70, doctor Mente. Es correcto, mi querido amigo. De hecho, la marihuana ha sufrido a lo largo del tiempo varias modificaciones de tipo genética. De por sí la planta como tal tiene diferentes variaciones, la cannabis sativa tiene variaciones, pero con el advenimiento de todos los descubrimientos sobre genética y sobre cómo modificar a los seres vivos, se ha logrado hacer que la nueva marihuana, por decirlo, la marihuana que se consume hoy día tenga hasta 7 a 10 veces más potencia con respecto a la cantidad de tetrahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva. Uh-huh. En libros anteriormente consultábamos con respecto a las características de la marihuana, se consideraba que no generaba un síndrome de abstinencia propiamente dicho. Esto es, que al momento de retirar el consumo de la sustancia, al no haber una adaptación física a la misma, no había una necesidad por el consumo, no se presentaban datos como dolor de cabeza, náuseas, mareo o alguna otra manifestación de tipo clínico que se relacionara precisamente con el corte del consumo de la sustancia. Uh-huh. Hoy sabemos que sí existe síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque precisamente la sustancia es más psicoactiva. Por consecuencia, al momento del retiro de la sustancia sí va a haber un cambio metabólico, un cambio en la manera de funcionar el sistema nervioso y por consecuencia se van a presentar síndromes de abstinencia. Esto significa que la sustancia base, pues porque la marihuana tiene una gran cantidad de sustancias, no es una sola. Pero la sustancia psicoactiva por excelencia, la que precisamente modifica el espacio, la sensación espacio-tiempo, pues es precisamente tetrahidrocannabinol 9. Este tetrahidrocannabinol 9 es el que ha aumentado en sus cantidades y por consecuencia los efectos psicoactivos son más potentes. Hay otras sustancias como son los cannabidioles que se encuentran en la misma, que al final de cuentas tienen también utilidad a nivel farmacológica. Pero lo que nos preocupa
precisamente de los consumidores es esta otra, ¿no? El tetrahidrocannabinol, porque es la que en su momento dado modifica sustancias químicas a nivel cerebral, la cual hace que al final de cuentas existan estos cambios perceptuales. La marihuana tiene como tal también ya caminos preestablecidos en nuestro organismo, porque hay canales endocannabinoides. Hay una sustancia que generamos en nuestro cuerpo que se llama anandamida. La anandamida es muy similar químicamente a la marihuana. Por eso es que tenemos, digamos, carreteras específicas para la marihuana, porque tenemos esas carreteras específicas para la anandamida. Por eso un usuario de marihuana o cualquier persona que lo utilice, digamos que ya todos tenemos ese sistema para que circule en nuestro cuerpo y haga acciones y funciones. Claro. Existen receptores cannabinoides en todo nuestro cuerpo. Fíjate, existen muy centrados, por ejemplo, en el sistema inmunológico, ¿no? Tenemos receptores en el hígado, tenemos receptores en riñón, tenemos receptores en el sistema nervioso central, etcétera. Entonces, por eso es que la marihuana en su momento puede tener también otro tipo de efectos, pero no por el tetrahidrocannabinol, sino por los cannabinoides, ¿no? Uh-huh. Y sí, es otra historia la que estamos manejando hoy día con la marihuana que se consume. No es la misma la de Avándaro, obviamente que no es la misma que se consumía escuchando a The Doors o algunos otros grupos, ¿no? Estamos hablando de otros tipos de sustancias y que al final de cuentas tiene una lógica, ¿no? Tiene la lógica de que al ser un negocio, pues se mejora, digamos, el producto para que sea más necesitado, claro, haga mejores efectos y por consecuencia se venda de una mejor manera. Tiene esa lógica comercial, si lo queremos ver así. Que sea más adictiva, pues. Por supuesto. Teniendo a una persona con adicción, tenemos un cliente, las personas que venden ya tienen un cliente cautivo que va a estar consumiendo de manera constante, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Tener clientes constantes si estamos hablando de algún negocio. Por supuesto. Doc, en este sentido también, pues de ahí que se explique mucha de este argumento que tanto de repente se puede escuchar mucho en este sentido, Doc, de que dicen que, bueno, es que el abuelito o el tío abuelo o algún familiar que fue a Avándaro y que dice y platica que él consumía y pues hoy no tiene efectos negativos, ¿no? Pues claro que no, la condición es completamente distinta, ¿no? Sí, pero siempre hay efectos en su momento, aunque el abuelito que estuvo en Avándaro seguramente desde hace mucho tiempo tiene flashbacks, tiene pérdidas de memoria, tiene dificultades para concentrarse, tiene dificultades para proyectar en el futuro, tiene dificultad para ciertos tipos de análisis, etcétera. O sea, no es tan inocua pues como se considera. Al final de cuentas sí hay un deterioro cognitivo y hablar de la cognición es hablar de la capacidad de los seres humanos de entender nuestros entornos, de aprender y con esto tomar decisiones. El proceso cognitivo obviamente es todavía más elaborado, pero al final de la historia lo podemos resumir en esos tres grandes aspectos. Y que la marihuana sí afecta la cognitividad, definitivamente que sí. Obviamente los defensores de este tipo de sustancias lo negarán y harán una serie de cosas alrededor de las mismas, ¿no? Pero esto lo vemos en cualquier producto. Es más, hasta en medicamentos, ¿no? Que te dicen, no, es que este es inocuo. No es cierto. Si son sustancias químicas fuera de nuestro organismo, que no son alimentos, van a ocasionar cambios forzosamente. Más aún hoy en día con estos productos genéticamente modificados, siendo cada vez más adictivos, pueden desarrollar evidentemente efectos muy, muy delicados, doctor, padecimientos de los cuales pues ya no van a poder salir. Sí, es un hecho que cada vez el ser humano estamos consumiendo sustancias cada vez menos naturales. Y esto no se va a ver en los próximos 10, 20 años. Se va a ver mucho más adelante y a veces probablemente hasta la siguiente generación. Porque no sabemos realmente las modificaciones a nivel genética y a nivel de nuestro genoma que se están dando precisamente por cierto tipo de alimentos, cierto tipo de consumos que al final de cuentas pueden llegar a ocasionar esto. Hace mucho... Y que pues, desgraciadamente hay poca investigación sobre esto. Porque pues los que mueven los hilos del juego, pues no les importa mucho esto, ¿no? Definitivamente, obviamente. ¿no?
No, la transparencia de la información no es algo que tenga que ver con ello, lamentablemente, a recientes fechas, pero históricamente nunca lo ha sido, Doc. Aquellos que tengamos memoria, por ejemplo, de algunos, mira usted, ya las revistas no se usan tanto, pero quizá en la casa de alguien todavía puedan tener en la casa del abuelito, de la abuelita, de los tíos, revistas de hace muchos años, de los años 60 y 70, en donde, por ejemplo, el cigarrillo era anunciado por deportistas de alto rendimiento, y han tenido que pasar todas estas décadas para que caigamos a cuenta que el cigarrillo evidentemente mata y que tiene efectos muy nocivos para la salud, y ahora afortunadamente ya han pasado estos años y han pasado historias que han llevado a la comunidad médica y también científica, evidentemente a las autoridades de salud, a establecer candados para evitar que, por ejemplo, aquello que era tan normal en ciertas aulas de clase en donde los profesores fumaban, pues ya no sea no solamente una realidad, sino que no es permitido, Doc. Es correcto, mi querido amigo, y como dicen en el pueblo, y todavía peor, es que en aquella época los médicos eran los que precisamente difundían el uso del cigarro. Prescribían. Hay muchas campañas donde, sí, claro, muchos colegas de aquella época que con sus batas, sus estetoscopios al cuello, sus plumas en la bata, decían que fumar no tenía ningún problema, ¿no? Es una realidad que desgraciadamente hay demasiadas cosas que, pues digamos, comercialmente son protegidas, ¿no? Y que no son convenientes como que hablar de ciertas cosas, ¿no? Por eso aquí ya me estoy metiendo hasta situaciones conspiranoicas. Hay mucha gente científica que pues les dicen cállate, ¿no? No estés hablando de eso, porque puede pasar otras cosas, ¿no? Porque precisamente es eso. Pero de ahí parte que los seres humanos, y cuántas veces te lo he dicho, mi querido amigo, no le crean al doctor mente, ¿no? O sea, vayan, revisen otros, escuchen a otras personas, lean libros y genérense su propio criterio, ¿no? Creo que estamos en un excelente momento para no creer todo lo que nos dicen. Y es un excelente momento, ¿por qué? Porque hay demasiada información regada en internet y en las redes que no tiene ningún sustento y que desgraciadamente se le cree más a las personas que precisamente dan información errónea que a las personas que la tienen, que también tiene una lógica, porque las personas que mayormente difunden cuestiones que no son ciertas son más divertidas, entretenidas y se ven más amables. Y los científicos se ven aburridos, osos y para no escucharlos. Obviamente el ser humano va a poner atención en lo que da precisamente diversión, alegría, intensidad y todo el asunto. Por eso es que es tan complejo a veces escuchar al científico. Y el científico se clava tanto en sus ondas que se le olvida hablar en español. Y al momento de dejar de hablar en español y hablar con tecnicismos, lo único que hace es alejar a las personas de la ciencia. Entonces, creo que estamos en un momento histórico donde la necesidad de hablar en un idioma claro para todas las personas, por un lado, que el científico esté más cerca de la gente, los científicos, por otro lado, que la gente esté buscando información verdaderamente sustentada, ¿no? O sea, ¿quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Qué experiencia tiene? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? ¿Desde dónde lo ha hecho? ¿No? Lo que antes en nuestros tiempos, mi querido amigo, era la parte curricular, ¿no? Que nos vigilaban y nos checaban, ¿no? Sí. Yo les he comentado en muchos cursos a las personas con las que voy que es increíble, pero mis pacientes no revisan mi cédula profesional. Se la creen que soy médico, se la creen que soy especialista. Fíjate, se la creen. Sí. Y yo les digo, no, búsquenme, por favor, o sea, busquen quién soy, qué hago, ¿no? ¿De dónde vengo? Porque esa es una base que toda persona debía de investigar, ¿no? ¿Quién te lo dice? ¿Por qué te lo dice? ¿Con qué se sustenta? ¿No? Y esto es lo que debería dar credibilidad en un momento donde cualquier persona te dice algo, pero te lo dice sonriendo y te lo dice bien jocoso y se lo cree. Creo que estamos en un momento histórico difícil, mi querido amigo, que lo hemos platicado fuera del aire, ¿no? Y que precisamente tenemos una obligación muy, muy importante con toda la población para llevar información clara, precisa, lo más divertida posible, ¿no? Entretenida para que precisamente nos escuchen, pero que sí haya un proceso de reflexión para que nos cuidemos, porque nadie nos va a cuidar, nadie. Nos tenemos que cuidar nosotros mismos, mi querido amigo. Completamente, Doc, y siempre procurando cumplir con el gran objetivo de hablar con la verdad. Finalmente de eso se trata, Doc. Hay que ser muy precavidos, caray. La información ahí en este sentido tiende a ser muy escabrosa,
en términos reales, ya cuando te metes más a indagar sobre lo que están haciendo ciertas industrias para promover el libre consumo, el consumo de la marihuana con fines lúdicos, que es un término que nunca terminaré de entender, pues se meten cada vez con más fuerza, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en consideración al momento de tener la información puntual, precisa, certera y verídica, para poder tener todos los elementos de juicio y tener entonces la decisión en cada quien. Pero de entrada, tener clara de dónde viene la tendencia, de dónde viene la información, cómo está cimentada, qué me sirve, qué no, y cuál es mi juicio sobre todo ello. Yo le invito a que siga al Doctor Mente en sus redes sociales. ¿Dónde te encontramos, Doc? Claro que sí, me encuentran en Twitter como, que ya no es Twitter, es X. Como @Mario Citalán, X. Pero dilo así bonito, como lo diría Alejandro Alejandre, como dice la X. Siga al Doctor Mente en X. @Mario Citalán. En Instagram me encuentran como @Mario_Citalán y en TikTok como @DRmente, @Doctormente. No subo video bailando porque realmente daría lástima, pero subo videos para que despierten su mente. Sigue al Doctor Mente. Doc, muchas gracias. Bonito fin de semana. Nos escuchamos en 8 días, ¿eh? Primero Dios, y si es que no te olvidas o me sacas del programa, mi querido amigo, si nos escuchamos. Sí, mira, si te iba a estar dando lata con lo que pasó hace 8 días con esto, amigo, no tienes como para 3 años, mi querido amigo. Se nos juntan, Doc. Un fuerte abrazo a todo el auditorio. Gracias. Dios los bendiga. Fuerte abrazo. Bye.